Muy bien. Quiero personas dispuestas y disponibles para interactuar por el chat abriendo el tema. ¿Listos? Va la pregunta. Cuénteme en una palabra qué limitaciones o qué restricciones usted vive en su vida hoy para poder sacar proyectos de vida, cualquier cosa. ¿Qué limitaciones o restricciones usted está viviendo hoy? Y los leo por el chat. Ya tengo abierto el chat aquí. Muy bien. Me escriben desempleo, una limitación, una restricción en este momento. También me escriben falta de tiempo. Parece que falta de tiempo va ganando porque alguien también vuelve y reafirma tiempo. Otra persona dice falta de tomar decisiones y alguien afirma seguidamente indecisión. Muy bien. No alcanza el dinero para ahorrar. Otra limitación o otra restricción que manifiestan. Alguien más manifiesta recursos. Me imagino que son recursos económicos. Muy bien. Todos enfrentamos de una u otra manera limitaciones. Es cierto, completamente cierto. Y en esta mañana, alguien más escribe, me dice, confianza en sí mismo. Muy bien, otra, qué interesante. Hay todo tipo de limitaciones a nivel material, a nivel emocional. Muy bien. Todos vivimos limitaciones o restricciones. Y yo quiero, iglesia, que en esta mañana y a todos los amigos y amigas que nos escuchan por la emisora Contacto Nuevo Milenio, que entendamos que Jesús vivió con limitaciones y restricciones, aun cuando él mismo era Dios y las vivió en su condición de hombre. Y esto lo sabemos porque el mismo Jesús lo mencionó. Jesús en el Evangelio de Juan, hablando con los discípulos, les dice, no hago nada por mi cuenta. ¿Sí? O sea, él enfrentó las limitaciones y las restricciones al tomar su naturaleza como hombre. Por eso a Jesús se le conoce en esa naturaleza como el Hijo del Hombre. No así como el Hijo de Dios, porque como Hijo de Dios en su naturaleza divina, sabemos que Jesús podía y puede hacer cualquier cosa por sí mismo. Eso entonces nos permite entender la hoja de ruta que Jesús mismo quiso modelarnos a cada uno de nosotros. Quiere decir que Jesús estableció un estándar, estableció un orden, ¿sí? Eso quiere decir, permítame un segundo, tengo un micrófono abierto, gracias. Esto nos permite entender que Jesús nos modeló, estableció un estándar, un orden. Y esto lo hizo Jesús para que cada uno de nosotros lo podamos seguir. Entonces, la pregunta que surge es, y quiero que ustedes me escriban allí por el chat, por favor. La pregunta que surge es, como creyentes, ¿qué es más importante? ¿El carácter o el poder? ¿Qué es más importante? Me contestan el carácter, el carácter, el carácter, el carácter. Muy bien, muy bien. El carácter, muy bien. Siguen aseverando que el carácter y el poder tener carácter. Chévere, me encanta. Carácter nuevamente. ¿Qué es más importante, carácter o poder? De allí entonces que se hace necesario que nosotros, como seguidores de Jesucristo, que hemos puesto la fe en Él,
corrijamos cualquier área de nuestras vidas que comprometa el modelo dado por Jesús y que como discípulos nosotros debemos seguir. Por lo tanto, podemos decir que Dios nos ha llamado a vivir en una medida igual, escúcheme bien por favor, en una medida igual, tanto de carácter como de poder. Se lo repito. Hoy podemos decir que Dios nos ha llamado a vivir en una medida igual de carácter y poder. Sí, ambas son igualmente importantes. Es común, es desafortunado y triste ver personas que viven un estilo de vida controversial, y estoy hablando del carácter, y luego esperan en que en su ejercicio de vida espiritual, de relación con Dios, al tener que actuar desde la fe, como por ejemplo orar por los enfermos, esperar que ellos sean sanos. Y ahí estamos hablando de poder. ¿Observa usted que ambas cosas son importantes? Por eso hoy, una gran parte de la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial, y en nuestro caso específico, que somos personas con la experiencia del Pentecostés, nosotros somos pentecostales no por denominación, sino por experiencia, hayamos llegado a la conclusión, como muchos de ustedes lo aseveraron, que es más importante el carácter que el poder. Y yo sé por qué, eso se entiende, eso tiene una razón, porque nos hemos vuelto más moralistas sin Jesús que personas espirituales solamente desde la experiencia. Y entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Al reaccionar frente a este error, lo que sucede es que esa reacción frente a un error en sí mismo causa otro error. Nos fuimos completamente al otro lado. Entonces, ahora le cambio la pregunta. Todos ahí en el chat, por favor, todos ahí en el chat para que esta enseñanza hoy es un tema inspiracional. Y la pregunta que surge es, ¿qué es más importante? ¿Apagar al Espíritu Santo o entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué es más importante? Ahora ya los veo un poco más tímidos. Antes contestaron carácter, carácter, carácter. Ah, alguien ya empezó a preguntarse. Muy bien, me gustó ese emoji, Javier. Un emoji. ¿Qué es más importante? ¿Apagar al Espíritu Santo o entristecer al Espíritu Santo? Alguien contesta, entristecer al Espíritu Santo. Alguien me contesta lo que es. Las dos son graves. Vamos bien. Vamos bien. Otra persona dice apagarse. ¿Apagar al Espíritu Santo o entristecer al Espíritu Santo? Sí, me preguntan. Sí, la Biblia dice que lo podemos entristecer y podemos llegar a apagarlo. Sí, muy bien. Wow, me encanta. Sí, todos participando. La respuesta, como ya no veo más respuestas ahí, la respuesta es similar a la primera que le hice. Ambas tienen el mismo valor de importancia. Se lo voy a explicar. Nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando decidimos pecar deliberadamente. Un creyente sabe cuándo peca. Y cuando lo hacemos deliberadamente, entristecemos al Espíritu Santo. Muy bien, sí. Lo podemos entristecer cuando hay ambiciones equivocadas, cuando tenemos actitudes egoístas, no lo escuchamos, no queremos atender su voz, sabemos que estamos caminando mal, pero lo entristecemos con nuestras actitudes egoístas. Y en cambio, toda esa situación nos lleva a apagarlo.
¿Por qué? Lo apagamos cuando decidimos no cooperar con la actividad divina que Dios puede operar a través de nuestras vidas y detenemos el mover de Dios. Por eso hoy dentro de la iglesia nos hemos movido de la vida en el Espíritu Santo al conocimiento y nos hemos quedado solamente en un extremo, decididos a tratar el carácter, olvidando el poder. Entristecerlo entonces tiene que ver con carácter, apagarlo tiene que ver con poder. Y se lo voy a explicar con esta ilustración. Si usted se coloca sobre sus pies, ¿cómo se sostiene? Aquí yo conozco a todo el auditorio, así que lo que voy a decir cabe para todos. Todos nos sostenemos sobre nuestras dos piernas. Y claro, esperamos que obviamente las dos tengan la misma longitud. Entonces, asimismo, como nos sostenemos sobre las dos piernas, haga de cuenta que una pierna es carácter y la otra pierna es poder. Entonces, no nos hace más nobles enfatizar solo en el carácter y dejar a un lado el poder. El conocimiento arranca aplausos de parte de los religiosos, pero no produce transformación en las personas ni en la sociedad. De allí que el poder es importante. Un estudiante en una clase acerca de los dones espirituales que dijo: cuando crezca mi carácter, podré orar por los enfermos. Oraré para que las personas sean libres. Oraré para que ocurran milagros. Y el profesor de la clase le replicó: ¿y a usted quién le enseñó cuándo debe obedecer a Dios? Porque la instrucción en las palabras de Jesús es: vayan, sanen a los enfermos. No es cuando consideremos que ya estamos totalmente preparados. Y ahí es donde esta mañana, en el tema de hoy, carácter o poder, enfrentamos el punto de quiebre como creyentes. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es revelarnos a nosotros mismos cuál es el tiempo en que hemos nacido y que estamos viviendo hoy. ¿Sabe cuál es ese tiempo? Es un tiempo en que nosotros como creyentes estamos deambulando en medio de las opciones y cada quien decide. No. Esas experiencias no son para hoy. Eso fue para la iglesia primitiva. Pero déjeme decirle, en el tiempo de Jesús y de sus discípulos no fue tiempo de opción. Era la norma. Mire, cuando Jesús le da la gran comisión a la iglesia, bueno, le da la misión, pero le han puesto la gran comisión porque ese es el título que le colocaron los biblistas a ese pasaje de Mateo 28, versículo 19 en adelante, donde Jesús dijo: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dijo Jesús? Ahí estableció el estándar, el orden, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y eso entonces incluye lo que el mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Entonces, nuestra responsabilidad frente a la gran comisión es hacer todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Nosotros somos discípulos. Y como discípulos tenemos que enseñarle, ahora que tenemos next steps, a los siguientes discípulos. Y esos discípulos tendrán que enseñarle a los que vayan llegando y así sucesivamente. El punto entonces es mantener como iglesia
un solo estándar a través del tiempo hasta que Jesús regrese. Le voy a poner otra ilustración para que me entienda hacia dónde voy. Quienes han trabajado con el corte de algún material, madera, metal, vidrio, papel, van a entender lo siguiente. Cuando a usted le dicen que corte una pieza, usted utiliza un metro y mide de acuerdo a lo que le han solicitado. Y luego corta. Luego lo que hacen muchas personas es tomar el objeto cortado para colocarlo sobre el que no se ha cortado y seguir midiendo. Pero cada vez que usted coloca el material cortado y marca, está añadiendo 1 milímetro más. Y si añade 100, son 100 milímetros más, o sea, 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Que al final la medida original se perdió y por 2000 años como iglesia hemos venido haciendo pequeños ajustes. Y lo que vemos al compararlo con el modelo original difiere. Y entonces lo que hacemos es justificarlo desde nuestros temores, desde nuestra teología, desde nuestras doctrinas. Y entonces, ¿cómo lo justificamos? No, es que estos son épocas diferentes. Pero la verdad y lo triste es que ese modelo difiere del original. Hay una sola medida. Jesús dijo, enseñen lo que les he enseñado a sus discípulos. Enseñen exactamente las cosas que le he enseñado a sus seguidores. Es solo un estándar desde el primer día hasta el final. Y ese estándar ha cambiado hoy. Nosotros como iglesia hemos tratado de seguir ese estándar, algunas veces con buenos resultados, otras veces no hemos sido tan buenos tratando de hacerlo. Pero debemos hacerlo como Jesús nos dijo que lo hiciera. Ahora quiero que usted me acompañe y en sus notas va a entrar en una dimensión espectacular que va a cambiar esa situación de centrarnos solo en el carácter y no en el poder, porque ambas son importantes. En Génesis capítulo 28 está allí la historia de Jacob cuando él tuvo un sueño. Y voy a leer varios versículos que nos van a introducir en esa dimensión que va a romper los paradigmas de muchos de nosotros y que van a enfocar una vez más a la iglesia de Jesucristo conforme a su modelo original. En Génesis capítulo 28, versículo 12, Nueva Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera. Viene narrando la historia de Jacob. Tuvo un sueño, dice el versículo 12, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Versículo 13. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vamos ahora al versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y ahí encontramos una gran metáfora cuando él dice: esto no es más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Luego en el versículo 18 dice: Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Versículo 19. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Versículo 20.
Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo de mi y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Versículo 22. Y vuelve y repite, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me des, y de todo lo que me des, te daré el 10. Observemos aquí particularmente qué encontramos en ese texto. Hay una palabra que se repite y que llama la atención, es casa de Dios. Y muchos sabemos que en el Antiguo Testamento la casa de Dios se refiere al tabernáculo de Moisés, a la tienda de reunión, también se le llamó así, al tabernáculo de David, al templo de Salomón. Pero aquí, escúcheme iglesia, aquí es la primera vez que se menciona la casa de Dios en la Biblia, y siempre que se habla de algo por primera vez en la Biblia se establece un estándar. ¿Y qué podemos observar con atención? Que esa casa de Dios no es un edificio, es una roca. Es la roca donde Jacob durmió, donde él tuvo un sueño, donde él oye a Dios hablarle, donde ve el cielo abierto y donde ve ángeles subiendo y bajando, donde hay una actividad angelical. Y Jacob dice, esto es la puerta del cielo. Y cuando habla de puerta, recordemos que la puerta es algo que nos permite acceder a otro lugar. Paso de la calle y llego a mi casa, entro a mi hogar. Es donde accedemos de un lugar a otro. Es de donde pasamos de una realidad a otra. Y esta es la primera vez que se menciona casa de Dios. Y allí hay una revelación. Esa revelación la componen varios elementos que ya mencioné. Primero, es un lugar, casa de Dios es un lugar donde el cielo está abierto. Segundo, es un lugar donde Dios habla a través de ese cielo abierto. Y tercero, es un lugar donde existe actividad angelical. Ahora, para avanzar hacia el Nuevo Testamento, quiero que miremos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, el verbo se hizo carne. Y póngale usted cuidado lo que dice Juan enseguida. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa expresión habitó entre nosotros, en el griego y en el arameo se puede en el griego y en el arameo, esta expresión se puede traducir como instaló tienda entre nosotros, instaló tabernáculo, instaló templo entre nosotros. Oh, yo no sé cuántos de ustedes la están, ya casi, muy bien. ¿Qué está diciendo ahí? La redacción de Juan nos lleva de nuevo de regreso al libro de Éxodo, donde Dios descendió y vivió en la tienda, cuando él descendió y vivió en el tabernáculo allá en el desierto. Eso está en Éxodo 25:8. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Que lo que corresponde a ese sueño en el Antiguo Testamento es una profecía acerca de la naturaleza de la casa de Dios. Pero el cumplimiento de esa metáfora en Génesis 28, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es en quién? Es en la persona de Jesús. Él es el tabernáculo, Él es la casa de Dios en la tierra. ¿Me comprenden? Ahora vamos. Más abajo, en ese mismo capítulo, Juan capítulo 1, pero ahora versículo 47 al 51, dice de la siguiente manera. Jesús vio venir a Natanael y dijo,
Ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe, tu hermano, te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. También le dijo, escuchen por favor, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesús en su naturaleza humana, el tabernáculo de Dios, la casa de Dios. Ahora le pregunto a todos los que escriben rápido por el chat, ¿ven ustedes alguna similitud entre este texto y el texto de Génesis 28? ¿Ven alguna similitud? Sí, me contestan. Claro, porque esto que estamos leyendo ahí es el inicio del cumplimiento de esta profecía que fue dada a manera de metáfora en el Antiguo Testamento. El cielo está abierto y los ángeles suben y bajan. Ese es el cumplimiento del propósito de Dios en la tierra a través de la casa de Dios, a través de Jesucristo. Cuando la casa de Dios, escúchame iglesia People's Church, cuando la casa de Dios está posicionada como puerta, empiezan a suceder cosas en estos dos mundos, en el natural y en aquello que entra en la dimensión sobrenatural. Ahora bien, todo sigue avanzando conforme al propósito de Dios y ahora Jesús resucita. Jesús está en el libro de los Hechos, capítulo 1, con sus discípulos y asciende al cielo. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, mire lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Juntos en un mismo lugar, juntos en un mismo lugar. Y de repente del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino del cielo un ruido. Y en el versículo 8 sigue, se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Le pregunto otra vez para quienes les gusta trabajar por el chat, ¿cuáles son los dos elementos que se mencionan a manera de manifestaciones que acabamos de leer? Hay dos elementos. ¿Cuáles fueron esos elementos? ¿Cuáles son los dos elementos que se mencionan a manera de manifestaciones en ese texto bíblico que leímos? Bueno, elementos que se mencionan a manera de manifestaciones. Muy bien, viento y fuego. Muy bien, Javier, Pierre. No, viento y fuego fueron los elementos. Muy bien, Javier. Fuego y viento, Nancy. Muy bien. Gracias, Jun. Sí, fuego y viento. ¿Qué tiene que ver eso con lo que venimos hablando? Si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional dice así: en cuanto a los ángeles dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Usted está entendiendo lo que pasa allá en el aposento alto, que esa actividad angelical no solamente fue para Jacob,
No solamente fue para el templo de Dios en la tierra, Jesús hecho hombre. Ahora está sobre sus discípulos esa actividad angelical. Sí, Señor, porque los ángeles son mensajeros de Dios, son ministros de viento y ministros de fuego. Por eso Jesús les dijo, ustedes verán más que Natanael, ustedes verán cosas más grandes que incluyen ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Iglesia, esto es lo que tenemos que vivir hoy. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Con lo que estoy diciendo, no estoy avalando o incrementando el afecto que algunos erróneamente tienen por el mundo angelical. Si bien es cierto, los ángeles existen y cooperan con nosotros, pero es un error adorarlos, pero también es un error ignorarlos. No deben ser adorados ni tampoco se les debe servir. Sin embargo, ellos son los que facilitan las asignaciones de Dios como ministros a su servicio en nuestras vidas. ¿Acaso, dice el libro de Hebreos terminando ese capítulo 1, acaso los ángeles no nos han sido dados por causa de la salvación? Ahora, entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a vivir en esa dimensión? Hechos capítulo 2 dice en el versículo 6, al ocurrir este estruendo, ese viento recio que entró, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, la gente que estaba en Jerusalén, que había peregrinado para venir a la fiesta del Pentecostés. La multitud vino. ¿Y qué pasó con la multitud? Dice que estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Versículo 7, estaban asombrados y se maravillaban. Y ellos decían, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y en el versículo 12 dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Y en el versículo 13 dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Mire, si nosotros logramos entender lo que yo estoy tratando de decirle a la iglesia hoy es carácter y poder. Todos estos elementos que acaba de narrar este pasaje bíblico, Hechos 2, 6, 7, 12 y 13, son elementos que siempre estarán en los avivamientos. Gente desconcertada, gente asombrada, gente maravillada, gente perpleja y otras personas que se burlan. Pero déjeme decirle, eso que se ve muchas veces en los avivamientos es feo por fuera, pero es hermoso por dentro, porque así es el mover de Dios. Oh, aviva mi corazón en este día tu palabra, Señor, me hace renacer. Uy, qué bien. Acuérdense también que en el Antiguo Testamento hubo una dama llamada Mical, la hija de Saúl, esposa de David, quien lo menospreció mientras él danzaba. ¿Sabe por qué? Porque quien adora a la distancia, esos creyentes que no, eso no fue para ahora. No sea tan religioso, no sea tan fanático. Esas personas que adoran a la distancia siempre verán en todo esto, en el mover de Dios, algo raro. Déjeme decirle, Mical muere sin dar a luz hijos. Que no tome lugar que no tome lugar esa esterilidad espiritual en la iglesia. Por causa del rechazo al sacrificio de adoración al Señor, en agradecimiento y reconocimiento a Él por lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. En la narración del libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice que al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. El estruendo hizo que la multitud que estaba en Jerusalén
se uniera, viniera a ver qué pasaba. En el aposento alto habían 120, dice la escritura, unánimes, en un mismo acuerdo. People's Church, somos una iglesia empoderada. Cada uno de ustedes donde está son casa de Dios porque Jesús está en ustedes y con ustedes. Hay poder disponible del cielo. Estemos en un mismo acuerdo. No siempre cuando estamos juntos estamos en un mismo acuerdo. Una orquesta puede estar junta y tocar, pero no tener armonía. Y como iglesia, en esta mañana debemos entender que el modelo lo diseñó Dios. El modelo lo trajo Jesús. Jesús fue el que nos lo enseñó. Y a través de los discípulos nos ha llegado, pero tenemos que volver al modelo original. No quitarle ni tampoco añadirle, pero caminar en él, porque hay personas que se sienten temerosas de orar a Dios. Ay, no, Dios lo conoce todo. Él lo sabe. ¿Cómo vas a producir una actividad angelical si estás apagando el Espíritu de Dios y el mover de Dios? Dios te coloca a orar por alguien. Ora. Dios te dirige a imponer manos sobre alguien. Imponlas con la autoridad que te ha sido dada en el Hijo de Dios, Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. No más, iglesia, no naveguemos más en esa incredulidad, en esa duda. El modelo dado por Jesús se está distanciando del original. No estamos sintonizados con Dios. Cuando estamos sintonizados con Dios, estamos sintonizados con las demás personas. Cuando me sintonizo con Dios, produzco más de lo que Él dice. Cuando me sintonizo con Dios, produzco más de lo que Él hace. Porque somos nosotros, es a través de nosotros. Y vengo a ser un instrumento en las manos de Dios, simplemente para representarlo bien a Él, no para enaltecerme ni envanecerme. Por eso mi corazón debe estar dispuesto y atraído para dirigirme a otras personas, porque tú eres el portador. Y aquí estamos hablando entonces también de carácter. ¿Usted recuerda los 120? Ellos tenían sus debilidades. Hace apenas un capítulo están ahí, bueno, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? ¿Usted o yo? ¿O no recuerda a Pedro? Nunca te negaré. Pero ahora, después de que están reunidos, unánime, que estuvieron por 10 días en oración para que las cosas trabajaran, finalmente el día de Pentecostés reciben la promesa del Padre y son llenos con el Espíritu Santo. Y son 120 creyentes comprometidos, creyéndole a Dios. ¿Y qué pasa? Hacen que ese estruendo cubra la ciudad de Jerusalén, como yo anhelo que ese estruendo hoy irrumpa en tu vida, que ese estruendo irrumpa en tu hogar, que ese estruendo irrumpa en tus hijos, que ese estruendo irrumpa en tu familia, que ese estruendo irrumpa en tus vecinos, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, para la gloria de Dios. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 37. Es maravilloso esa historia que está allí. Esos 120 creyentes comprometidos, creyéndole a Dios, hacen que cambie la conciencia de toda una ciudad. Hechos, capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto, quienes vinieron se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire lo que le dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí están aquellos que quizás estuvieron hace 50 días y crucificaron a Jesús y ahora están diciendo, ¿qué haremos para ser salvos? Ellos no solamente escucharon lo que hacemos todos los domingos,
Y cada vez que tenemos oportunidad de comunicarle el evangelio a alguien, porque tú eres un altar que camina, un púlpito que camina con las buenas noticias a todo lugar a donde vas. Y no solamente por el sermón, porque la gente escuchó el estruendo. Hace pocos días tuvimos la oportunidad con el tío Félix, con el director de la emisora Contacto Nuevo Milenio. Él le estaba predicando a una persona que vino a hacer trabajos a su casa y lo está evangelizando. Y hay un momento en que Dios me inquieta y bajo y tomo la escritura y le abro la Biblia para que esta persona lea versículos claves con referencia a que ha nacido que es nacer de nuevo, que consiste en ser una nueva criatura. ¿Y sabe qué? En el momento en que el hombre lee la escritura, salían lágrimas de sus ojos, percibió el estruendo en su cuerpo, en su vida, en su ser interior. Eso solo lo hace el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. La gente va a dejar de hacer como en Jerusalén lo que está haciendo para venir a ver qué es lo que está pasando. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido ese estruendo los días jueves, cuando juntos, unidos, oramos a Dios. Entendamos, iglesia, cada vez que le decimos sí al Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere que hagamos, estamos muriendo a nosotros mismos, viviendo para Cristo, y entonces es cuando ese estruendo transformador cambiará la atmósfera de nuestros entornos, de nuestras casas, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros negocios, de nuestras empresas. Algo pasará. Y entonces las personas empezarán a percibir lo sobrenatural de Dios y todo cambia. Para aquellos que son tan racionalistas, no se trata de saber cuándo y cómo. Recuerde esto, los 120 no sabían. Y de repente llegó ese estruendo. En un instante, esas personas del libro de los Hechos hicieron más con toda una ciudad que lo que hubieran alcanzado a hacer desde sus propias capacidades, desde su propio conocimiento o desde sus propias habilidades. Ese fue un servicio completamente dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque nadie vino para dañarlo. Todos eran principiantes, ninguno tenía experiencia, no tenían conocimiento, ni tampoco tradiciones o teologías. Era la primera vez. ¿Sabe qué era lo que sabían hacer? Orar, disponerse, obedecer. Y empezaron a hablar en otros lenguajes, un lenguaje que no era el propio de ellos. Y eso no hace sentido, pero ellos se sentían edificados, quizás se sentían un poco extraños, quizás los mismos discípulos estaban impresionados, porque salen del aposento y cuando ven hay miles de personas a su alrededor. Yo quiero que entiendas, iglesia. Perdón. Yo quiero que entiendas, iglesia. Un sí en silencio es un estruendo en público. Algo sucede con las personas que simplemente no ceden ante la posibilidad de que algo sobrenatural pueda suceder. Hay cosas que suceden sin que nosotros las podamos ver. Miremos lo que está sucediendo en el sueño de Jacob, y ahora miremos lo que Jesús está hablando con Natanael por cientos y cientos de años, hasta que llegó el momento, lo que los profetas habían profetizado acerca del día que había de venir. Con gran esplendor lo hizo Isaías. Lo podemos entender hoy nosotros, donde la presencia y el poder ahora serían impartidos de una manera comprensible. Esto no es solo para especialistas, para estudiosos, para teólogos, para gente piadosa en exceso, no. Está aquí para todos.
para la iglesia del Señor Jesucristo, para People's Church. Lo tremendo es que llega un momento donde Satanás piensa que él ha logrado ganar la batalla, porque ha logrado que Jesús se ha llevado a la cruz. Pero 3 días después, él resucita de la muerte y la mayor sorpresa de Satanás es que la unción que había en Jesús, ahora esa misma unción está sobre millones de creyentes. Y es la peor pesadilla que Satanás ha podido tener en toda la historia. Y sucedió en un momento. Pero todo esto, ¿qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene todo esto? Está en Hechos capítulo 2, versículo 11. Dice así. Viene hablando de las diferentes regiones. Hay un mapa que muestra más de 13 regiones de donde venía la gente a Jerusalén en ese tiempo. Y el versículo 11 sigue diciendo, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿Qué fue lo que ellos oyeron hablar, iglesia? Mírelo allí en la pantalla o en su Biblia. ¿Qué fue lo que esta gente oyó en sus propios idiomas? Las maravillas de Dios. No quién eres el superdotado, el superungido, no. Todo lo anunciado fue para revelar las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios tenía que ver con las cosas que Dios hace, con las manifestaciones de Dios. Y esta gente empezó a entender, ¡wow! ¡Wow! Ese Dios es maravilloso, es poderoso, es soberano, es el verdadero Dios. ¿Qué procedió a esto? La conversión de 3,000 personas. La multitud toma la decisión de aceptar a Cristo. Ese es el cumplimiento de Génesis 28, el cielo abierto, la voz de Dios, la presencia de la gente de Dios, la manifestación angelical y Dios revelando sus obras en la tierra, colocando una casa en medio de 2 mundos. A eso nos ha llamado el Señor, Iglesia People Church. Tú y yo somos la casa de Dios. Es donde el cielo está abierto por causa de que Jesús abrió el camino. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En Él podemos acceder al Padre. Nosotros somos esa casa espiritual, allí donde estás, en cualquier lugar, en cualquier país. El cielo está abierto. Allí es donde nosotros escuchamos la voz de Dios. Allí es donde la presencia de Dios está impartida en nosotros por el Espíritu de Dios. Y allí donde nosotros actuamos, hay actividad angelical. Por eso el carácter y el poder, ambos son importantes. ¿Por qué? Porque Dios empieza a revelar sus obras. Entonces Dios sana al inconverso. Dios levanta a los muertos. Dios da palabra de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, da interpretación de lenguas, hace milagros, realiza sanidades, el don de fe se manifiesta, hay rompimientos, hay quebrantamiento, hay consagración, hay manifestación de las maravillas de Dios para que otros conozcan las maravillas de ese Dios todopoderoso. Iglesia, entendamos que es nuestra obediencia. No es dar órdenes a los ángeles. El mundo angelical reconoce el origen de lo que tú y yo confesamos con nuestros labios cuando es la palabra de Dios, no tu orden, no tu capricho. Porque la asignación de ellos es hacer cumplir la palabra de Dios. Recordemos que es una puerta. Jesús lo anunció. Él mismo, Jesús, es el prototipo de la casa de Dios, el modelo que nosotros debemos seguir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver grandes cosas y esa actividad angelical moviéndose en nuestras vidas. Entonces, iglesia, el reto o la lección para nosotros hoy es determinar qué tan distantes estamos de nuestro llamado. ¿Es posible que en nosotros haya incredulidad por algún modelo de enseñanza que se aparta del original? No.
nosotros somos cesacionistas. No, 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 deje eso, ese fanatismo. No, qué pena, ¿quién le va a decir eso? Va a decir que estamos locos. Ellos tienen un mal concepto de los evangélicos. No de los evangélicos, es el modelo de Jesús. Y otro error en el que cae la iglesia es que se enfoca más en las señales y las maravillas que en el mensajero y en el mensaje que debe llevar. Entonces viven deslumbrados buscando señales por todos lados. No, no, señor. Hay que honrar el mensaje y al mensajero original. Hay una historia, y con esto voy cerrando, una historia interesantísima que a todos nos gusta y sobre todo los que somos apasionados del mover de Dios. ¿Ustedes recuerdan la historia de los profetas Elías y Eliseo? Llega el momento en que es el tiempo para que Elías sea tomado y llevado al cielo. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo que Elías partiría. Y Eliseo les dice, sí, ya lo sé, déjenme. Luego Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres de mí? Y él le dice, quiero una doble porción del espíritu que hay sobre ti. Doble porción significa doble responsabilidad. Entonces Elías le dice, ten cuidado con lo que pides. Ojo, iglesia, Elías le dice a Eliseo, es difícil, pero si tú me ves cuando sea tomado en el torbellino, entonces la tendrás. Y al momento dice que en medio de ellos bajó un carro de fuego con caballos de fuego entre Elías y Eliseo. Y los ojos de Eliseo no se colocaron en el carro de fuego ni en los caballos de fuego. Los ojos de Eliseo estaban en el torbellino. El carro pasó y él vio el torbellino en el que iba Eliseo. Muchas veces nos envolvemos en cosas espectaculares que nos distraen de nuestro llamado. Ahí fue cuando él se dio cuenta que el manto de Elías había caído. Y luego Eliseo le pega al río y el río se abre. Y después los hijos de los profetas lo ven y dicen, wow, sobre Eliseo está el espíritu que reposaba en Elías. ¿Por qué no le pegas con el manto a tus obstáculos hoy? Nosotros estamos llamados, iglesia, a hacer mayores cosas en Jesús. Es Él quien lo anunció. Si no estuviera en la Biblia, la peor decisión que podemos tomar como reunión, no de creyentes, como una reunión, es hacer grandes cosas en el nombre de Él. Es imposible. Ahora quiero decirte, querido amado creyente que estás en la sala virtual a través de la emisora, nunca podremos hacer cosas más grandes si seguimos haciendo lo mismo, si nos seguimos avergonzando, si nos seguimos callando. No, no, no. Dios conoce todo. Dios es soberano. Dios sabe cuándo le habla. ¿Quieres ver cosas maravillosas? Tú eres casa de Dios. En ti, por haber puesto la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, has sido libertado del pecado y de la maldad para venir a vivir una vida nueva, llena del Espíritu Santo, ungido por Dios, para proclamar el mensaje que sana, salva, liberta y que un día nos llevará a la gloria con Dios. Hay personas que por las situaciones de pandemia, la situación económica, el desorden a nivel gubernamental, las presiones de los grupos sociales que reclaman derechos, hoy han puesto su fe, toda su fe se ha concentrado en el regreso de Cristo y han olvidado colocarla en el poder del evangelio, del cual el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del poder del evangelio. ¿Por qué? Claro, porque esa es una salida rápida. Yo no estoy menospreciando con eso el glorioso momento del retorno de Cristo. Yo lo anhelo. Pero es que la frustración consiste en que estamos esperando que Él venga para que se resuelva esto. ¡Ay! Todavía no es el tiempo. Tú y yo fuimos designados por Dios para estar en este tiempo. Somos esa generación que le tocó vivir esto porque Él sabía que seríamos la casa de Dios.
¿Cuáles son los resultados? Que la vida de cualquier persona puede ser cambiada completamente, puede ser salva, no solo perdonada, puede ser restaurada, sanada física y emocionalmente, hecha libre de cualquier tipo de adicción. Las familias pueden llegar a ser familias saludables, tener un estilo de vida saludable. Se pueden transformar las ciudades. El punto es el poder del evangelio. Reconsiderémoslo hoy, sintonicémonos con Dios y juntos unánimes hagamos que se escuche ese estruendo original. Cierro con esto. Jesús dijo, hagan lo que les he dicho que hagan. Enseñen lo mismo a los que están llegando, para que ellos enseñen lo mismo a otros. No cambien el estándar, vuelvan a medir, háganlo de la manera en que los instruí. No tengan temor para orar por los enfermos, para orar por aquellos que están cautivos, que necesitan libertad. No esperen a ser mejores, obedezcan lo que les he dicho. Cierro con esta frase. Las enseñanzas de Jesús afirman la razón de nuestro llamado. Apliquémoslas de manera fiel. Quiero orar por la iglesia. Me gustaría que se abrieran las cámaras. Quiero dirigir mi mano hacia ustedes. He sido conmovido, he sido redireccionado una vez más de parte de Dios al preparar este mensaje. Anoche, tarde de la madrugada, Dios en intercesión, postrado, orando en otras lenguas, hacía una impartición sobre esta casa, porque esto es como haber quitado un velo de sobre nosotros. Un velo de comodidad, de falsos modelos, de excusas, de paradigmas, de adiciones que no se asemejan al modelo de Jesús. Y por eso, simplemente, en obediencia a lo que el Señor Jesús nos ha dado, Iglesia de Jesucristo, les animo para que una vez más reconsideremos el poder que hay en el Evangelio de Jesucristo, para que podamos ser esa casa de Dios donde estemos, para que nosotros podamos oír la voz de Dios, para que el cielo se abra sobre nosotros, para que podamos ser la gente de Dios en nuestros países, en nuestras ciudades, para que nosotros podamos ver esa manifestación angelical y finalmente podamos escuchar aquello que los demás dicen acerca de las maravillas de Dios. Padre, en esta hora, Señor, en la autoridad del Hijo de Dios, de aquel que nos entregó la misión como iglesia, con la responsabilidad de enseñar un modelo preciso, un modelo que tú modelaste como hijo de hombre, para poder llevar a cabo la misión que desde la eternidad, concertada con el Padre y el Espíritu Santo, decidiste, te humanaste, habitaste entre nosotros, viviste con limitaciones y restricciones, pero de igual manera, obedeciendo al Padre y su palabra, lograste en la llenura del Espíritu Santo llevarlo a cabo. Y hoy te ha placido que seamos nosotros, tus hijos y tus hijas, quienes recibamos, Señor, esa encomienda de ser casa de Dios, porque tú eres el templo de Dios que habita en nosotros por tu Espíritu. Hoy en esta hora, Señor, se rompe toda mentira, se rompe todo engaño, se rompe todo racionalismo, se rompe toda teología, Señor.
para descansar en tu palabra y en tus enseñanzas. Y entonces, que esta que es tu iglesia produzca un estruendo, Señor, y podamos ver la manifestación de tu poder. Entre tanto, caminamos con un carácter íntegro y obediente a ti. Gracias por ese rompimiento que haces en este día. Irra sandaraba kiri nimi kindarandaraba sitaraba kaya rama sanda ibirimi kindarandaraba shitiribi kirranama sayaraba kanda oribaba masiba kara nima kandarandaraba sai. Que la unción del Espíritu de Dios que nos ha sido dada en Cristo en esta hora descienda allí donde tú estás. Impregne todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y traiga convicción de aquellas cosas que en el Hijo de Dios te han sido dadas para que ese fuego de Dios y ese viento recio fluyan de una manera en que pueda ser instrumento para que el mover de Dios en este tiempo, antes de la venida de nuestro Señor, haga que muchos otros le conozcan y hablen de las maravillas de Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.